Otro de los temas de hoy, Anita. Otros temas de hoy que, bueno, tiene que ver con una publicación que hace unos días realizó el diario El Sol. En la misma, UNICEF destacaba que el 95% de los adultos consideraba que tanto niñas como niños o adolescentes no deben ser castigados físicamente. Pero esto un poco muestra una contracara, porque a su vez hay otro relevamiento que diría lo contrario. El 70% de las familias dice que realiza algún tipo de violencia justamente contra los menores. ¿Por dónde pasa el tema, no? Y esta contracara tan severa que muestran estos datos duros en esta publicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato infantil, sobre todo, ¿no? ¿Qué es la violencia y qué es el maltrato? ¿Qué implica cada uno y qué matices hay en ese umbral tan pequeño, tan cortito? Bueno, para eso tenemos a la especialista acá en piso que se va a adentrar en el tema y nos va a decir de qué se trata cada término. Gracias, Anita. Qué buena esa pregunta que te haces y que nos hacemos, ¿no? ¿Qué se considera maltrato infantil? Algunos piensan solo en el chirlo, en el coscorrón, y otros dicen, no, ojo, el grito también, el reto también. Bien, es interesante lo que marcás, porque en realidad hay que discriminar lo que es la violencia y el maltrato, y la agresividad. Todos somos agresivos de alguna forma porque es parte de nuestra subsistencia. El bebé cuando nace necesita succionar el pecho y pone impulso agresivo ahí. La violencia se da en el acto con el otro, en el vínculo. Una cosa es la violencia que se da en la calle, que se puede dar en la cancha, entre adultos, entre pares. Distinto es donde son adultos que se pueden defender. Distinto es cuando esto se da con un niño, una niña o un adolescente, que implica una relación asimétrica. Eso es maltrato. Cuando hay uno que queda en una posición inferior y no tiene posibilidades de salir de eso. ¿Se trata de maltrato físico a través, por ejemplo, de un chirlo, por decirlo? O verbal también. Exactamente, Analía. Puede ser distintos tipos de maltrato. ¿Qué es lo que es el maltrato en sí? Es todo acto u omisión intencional y asimétrico de un adulto, en este caso, con un niño, que perturba el desarrollo emocional, social, intelectual y lo prive de su desarrollo. Eso es el maltrato, y está, como bien decía, el maltrato físico, que tiene que ver con una conducta agresiva, chirlos, castigos, tironeos de oreja, tiradas de pelo, que a veces se cree que el maltrato es lo más severo. No, eso también es maltrato físico. El maltrato psicológico, que es humillaciones, desprecios. Maldigo la hora en que naciste, no servís para nada, nunca vas a aprender. Eso es maltrato psicológico que hiere la psiquis. Todos van afectando la psiquis del niño. El abuso sexual también, la negligencia, el no mirar al niño, el no satisfacer las necesidades, son distintos tipos de maltrato. Desde lo más severo, como puede ser el maltrato físico, que a veces en el hospital hemos visto niños con quemaduras con formas de guantes o de pies que los sumergen en agua caliente, desde eso hasta un tirón de orejas. Ay, Dios. Todo tipo de conducta de maltrato hoy por hoy está penada por la ley, ¿sí? El tema es que hay que deconstruir aquello que ha sido naturalizado durante siglos y siglos. Claro, porque eso fue naturalizado. Muchos padres consideran que eso es poner un límite. Claro. Un tirón de oreja es un límite. Exactamente. No, y muchos padres dicen, me ha pasado en situaciones callejeras que uno por ahí, no sé, le sale del alma, señora o señor, por favor, no lo maltrate, y te contestan, es mi hijo. Es mi hijo. O sea, es como, porque es Tu mío, propiedad. yo tengo el Claro. derecho Claro. de poder hacerlo. Claro. O sea, Ahora, en una situación muy callejera, el otro día, por ejemplo, muy cerca de acá, ¿no? Calle Catamarca, casi San Martín, estoy por cruzar, ya tenía verde el semáforo, y un chiquitín, calculo un enano de 3 años, iba cruzando sin mirar, quedó en la mitad de la calle, por suerte yo frené, el auto de al lado también, y la mamá lo trajo de un tironazo, ¿no? Lo tironó muy fuerte y le gritó diciéndole, tenés que mirar, no tenés que soltarte de mi mano. Bueno, ¿qué pasa en esos momentos? Porque la actitud de la mamá fue de miedo, en realidad, por lo que podría haber pasado, ¿no? Exactamente. Pensando que era el mejor lenguaje. Claro, claro. Porque el límite es necesario. El límite implica también un acto amoroso. El tema es cómo se pone ese límite. Sí. Yo siempre digo, el límite tiene que ser adecuado a la conducta, no tiene que ser autoritario, se le tiene que explicar al niño. El límite tiene que estar presente, no puede estar ausente, ni debe ser un límite débil. Sí. Debe ser un límite y acorde, un límite que tenga coherencia con lo que generó en ese caso. En ese caso en particular, si yo no limito que el niño cruce la calle, es un límite concreto, el niño no puede valorar todavía el riesgo. El tema es cómo se pone ese límite. Yo digo, los límites son necesarios como cuando uno va en la calle, a oscuras, en una calle, y no tenés marcadas las líneas blancas. Si uno no tiene marcadas las líneas blancas, te podés matar.
El límite es eso. Ahora, encuadra, sí. ordena. Es necesario, el tema es cómo se implementa el límite. El cómo se implementa el límite tiene más que ver con el adulto que con el niño en realidad. Claro. Ajá. Cuando uno maltrata, cuando el límite es excesivo o es agresivo, cuando el adulto no tiene capacidad de palabra. Por eso siempre decimos que acá es muy importante valorar qué es ser madre y qué es ser padre. ¿Qué es A ver. ¿Qué es ser madre y ser padre? Porque ser madre y ser padre no tiene que ver con lo biológico, No, claro. ¿no? Es una construcción. Hemos creído toda la vida que existe el instinto materno. No existe el instinto materno. Tenemos que construir la función de la maternidad, la paternidad, la parentalidad se construye. Y eso es un aprendizaje permanente. Y en ese ejercicio nos equivocamos permanentemente, erramos permanentemente. Cuando no podemos, o sea, cuando se nos van las palabras, cuando no podemos poner en palabras lo que queremos decir, tenemos que ir a la acción Exactamente. física, decís vos. Ahora, Exactamente. el papá, la mamá que nos está mirando desde casa dirá, bueno, el papá en la cotidianeidad, con los apuros, con el trabajo, con la premura, esto de que son humanos también, ¿no? Sí. Y que tienen un grado la paciencia Sí. también. ¿Qué pasa cuando se llega al chirla? Hablando de esto, que también es el límite del padre. Todo tiene que ser, digamos, ¿cómo llegás desde la palabra a que el límite se marque desde muy pequeños y se logre ese trabajo fino y de proceso, este granito de arena desde que son pequeños para que incorpore el límite? ¿Qué sé yo? Lo mandás a un rincón, hablas con él en el momento, digamos, lo frenesí. Sí. ¿Qué haces con el chico? Porque el ¿Puedo papá que sumar nos está algo? mirando, digo, bueno, pero a ver, en lo Sumado a lo cotidiano que- es difícil. A ver, sumado a lo que dice Ani, porque muchos papás dicen, es que si no, no entiende. Si no lo agredo Claro. agredo físicamente, sí, es que si Claro, no con no, las palabras no solas alcanza. no entiende. ¿Viste esa frase de Sí, que hemos claro. escuchado tantas veces, Sí. sumado a lo que dice Ani? ¿Cómo haces para con la palabra llegar Claro, no caer en el al maltrato niño? del chirlo, pero a su vez también marcar ese límite. O cuando llegue tu papá, vamos a hablar. O cuando llegue tu mamá, también eso, Ahí vas ¿no? a ver, ¿no? O que porque papá pega, ¿entendés? Muchas veces. Claro. Cuando ahora vas a cobrar o vas a ver cuando llegue tu papá. No, Hay pero varias a mí cositas me ahí. resulta muy difícil pensar en esto de, digamos, no existe, está perfecto el tema del maltrato físico, por supuesto que no. ¿Cómo haces juntar esto, como decís, Ana? Paciencia. Claro. ¿Cómo El tampoco momento. le ejerzo maltrato psicológico? ¿De qué manera los reto y le pongo un límite sin dañarlo? O sea, ¿cómo se hace? Es interesantísimo esto, porque en realidad, como bien decimos, no existen libros ni recetas. No existe. No existe una receta para ser madre ni ser padre, porque lo vamos construyendo. Y Winnicott, un especialista en esto, decía, los padres siempre, una característica es fallar. Fallamos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Donde yo intento repensarme. Y todos los padres ejercemos en algún momento esto que decía, el agarrarlo cuando va cruzando la calle porque nos asusta y lo agarramos y seguramente le gritó. El tema es la única, digamos, sugerencia que hay, es que cada mamá y cada papá se tiene que repensar para adentro. Nadie de afuera va a venir a decirle, pero yo me tengo que pensar para adentro, y algo interesante es la intencionalidad. Yo recuerdo un caso que atendimos mucho tiempo en el hospital en el norte, y un hombre que vivía en los hornos de ladrillo de allá del Algarrobal, habían llegado las niñas de 11, 12 años con cinturonazos en el cuerpo, un maltrato físico, y él venía y me decía, a mí me criaron así, y donde yo vivo es muy complicado, si ellas salen, el riesgo al que se exponen es muy grande, y yo les pego porque así me criaron a mí, y así salí yo derecho, me decía el señor, ¿no? ¿Cuál No, es la esto más diferencia leve ahí? de lo que les puede pasar afuera si Claro, salen. ¿cuál es O sea, la esa diferencia? ¿Por qué conversación, con ese hombre, con ese papá, se pudo trabajar? Porque su intencionalidad No era de estaba- protección. Era Claro. bueno. Era protegerlo. No era Entonces él se agredirlo. puede repensar, se lo puede modificar. Se equivocó, todos nos equivocamos como padres, pero él, su intención era protegerla. Desde ahí hay que deconstruir estas pautas. La idea es que en algún momento lleguemos a que no exista el maltrato físico, la agresión física como una pauta, pero nos va a costar muchos años para esto. Silvia, me corro un poquitito, Sí. no me salgo del tema, pero me corro un poquitito. Está bueno cuando los límites los pone quizá no el papá o la mamá, sino también el abuelo. El caso, viste, esa familia que viven todos juntos, o por ahí aparece un tío en escena. O pasan tía. muchas horas con ellos, ¿no? Obviamente. Sí. Sí. ¿Está bueno eso Esto o no? es muy importante. Porque es difícil no estar en el cuadro de situación Claro. y no tomar cartas en el asunto. Claro. Siempre que se ponga un límite para proteger y cuidar, el límite tiene que ser firme, con autoridad, no con autoritarismo. Autoridad implica explicarle al niño por qué tal o cual cosa, con respeto, amorosidad, y algo importante es con el ejemplo. Ok. Yo no le puedo decir al niño que haga, no seas violento, pegándole, o cuando uno es violento con otro. Exacto. Eso es lo que le da consistencia en el tiempo a esta conducta.
¿Puede otro aplicarlo? Sí, si es para protegerlo y con amorosidad, se debe aplicar. Pero esto es interesante lo que vos decís. Pues los chicos por ahí plantean, no me lo dice mi mamá, mi papá me lo venía a decir vos. Claro. ¿Quién sos vos para marcarme el límite que no me marcan mis padres, ¿no? Por Claro. ahí los chicos responden así. Sin embargo, muchas veces cuando los límites en la casa o las funciones que suceden no son muy claras, los niños toman como modelo también, y es muy bueno, a veces, siempre que sea con amorosidad, y esa palabra la uso mucho, porque hay que establecer lazos amorosos para que el niño pueda captar como un vínculo de confianza. Y eso genera una protección, y el niño toma como modelo a ese abuelo, a esa tía, a ese otro, donde captó qué cosa, la mirada, la atención, porque el niño lo que busca es eso. Un niño maltratado es un niño que de alguna forma el día de mañana algo de eso, si no Va lo a puede, replicar. lo replica. Claro. Y un niño maltratado en su estima y en su valoración afecta a la larga a su personalidad. El niño siempre busca ser mirado, siempre busca la atención y a veces lo hace con conductas disruptivas. Si yo a un niño le vivo marcando su conducta disruptiva o su problema de conducta, la va a fortalecer. Si yo a un niño, todo niño tiene cosas positivas, todo niño tiene algo en lo cual se destaca. Y empezar desde muy pequeños con ellos, ¿no? Esto de internalizarlo, porque si vos querés, digamos, empezar cuando tienen, no sé, qué sé yo, 5 o 6 años, es realmente desde que nacen, Sí. Esos límites de a poco, ¿no? Desde cada etapa. ¿Y qué le dirías a los papás también que tienen, no sé, el chico con el berrinche, el chico con... Viste que por ahí esa cosa del grito y todo, como que todos empiezan a mirar al papá, a la mamá Sí. y decir, no sé, callalo. Sí. Es como una presión extra. ¿Qué le dirías a ese papá? ¿Cómo ahí, en ese punto? Depende ¿Qué de la hacer? etapa del desarrollo. Si hablamos de Sí. niños pequeñitos en ese berrinche, Primera infancia, por ejemplo. lo primero que hay que hacer es abrazarlos. Es el límite y el contacto humano, físico, abrazarlos. No irrumpir más, no ser más violentos, sino abrazarlos, contenerlos, escucharlos, qué le está pasando, porque ese berrinche, cualquier berrinche, algo manifiesta. El niño algo quiere decir. Hay que protegerlo y ponerle un límite, un encuadre ahí. Uno no tiene que perder el control porque ya lo perdió el niño. Claro. Uno tiene que ampararlo y protegerlo y esperar que se le pase. Y eso de dejarlos en la habitación. Eso, los que castigos. dice, claro, que el berrinche, a empezar con el berrinche, lo abrazo. Sí. Sigue el berrinche, sigue el berrinche, sigue el Sí, berrinche. sí. Bueno, te vas a la habitación. Sí, un límite. ¿Es un límite? Un límite, Está un bien. límite que no lo humille. Bien, Un bien, límite perfecto. que no lo agreda. Un límite es andar a la habitación y pensar qué es lo que pasó. Claro, no, Desde te ese encerrás lugar. ahí hasta que Claro. venga. O No. antes que los ponían en las esquinas mirando la Sí. pared. Silvina, y en el otro camino, y cortito te pido, el decir te voy a premiar con si no haces tal cosa. Si no Ajá. quiero excederme en el reto, no quiero de ninguna manera Sí. entrar en el terreno del maltrato, Sí. entonces le digo, si te portás bien, Sí. te llevo a comer hamburguesas Ajá. o te llevo al cine, no sé. Sí. ¿Funciona esto del Sí, premio, siempre, castigo? siempre los premios resultan, no los premios, que a veces el premio no debería serlo algo concreto como puede ser estimulado por, siempre lo positivo es la parentalidad positiva, que hoy por hoy está muy de auge, pero en realidad más que eso, está bien el premio, más que eso, saben que es importante, y siempre se lo digo a los padres, empezar a ver de su hijo en qué es bueno. ¿En qué es bueno? Y no sirve para las matemáticas, bueno, pero sabe dibujar y empezar a decirlo. Ajá. El niño necesita llamar la atención, ser mirado, ser valorado. Tiene que ser valorado y fundamentalmente por los padres. ¿Por qué? Porque esos padres son constitutivos de la cabecita de uno. Esos padres van a formar mi personalidad, mi estima, mi valoración. Todo niño tiene algo, tengo que marcar eso que sí tiene y empezar a decirlo. ¿Saben lo bueno que es Juancito dibujando? Es muy habilidoso dibujando. Y hace que el niño empiece a sentirse mirado, valorado y va a empezar el psiquismo, a ver si funciona como un capitoneo. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el capitoneo? Lo que eran esos sillones antiguos donde Sí. uno tiraba de un botón y se ajustaban todos los otros botones. Si yo tiro del botón que está endeble, el sistema se rompe. Si yo tiro del botón fuerte, el sistema solito se arma. ¿Qué significa esto? Si yo agarro el botón de la potencialidad, de donde él es bueno, yo se lo marco, se lo fortalezco y todo lo otro se ajusta. Si yo tiro del botón donde él no es bueno en matemática o tiene problemas, si agarro de ahí y eso lo empiezo, se rompe. Hay que buscar en qué el niño es bueno como mamá, como papá. Esto se lo sugiero porque ustedes van a ver rápidamente efectos, porque empieza a sentirse valorado por lo que soy bueno. Pero ¿eso qué implica?
una madre, un padre que lo mire, Que esté presente, esté que esté atento, que vea qué siente, qué lo motiva. Eso da muy buenos efectos. Silvina Silvina. Jiménez, psicóloga, especialista en temas de Muchísimas maltrato infantil, ayudándonos a deconstruir y a construir una nueva relación con nuestros chicos.